Mire sus manos. Cierre los dedos y sienta la piel estirarse sobre los huesos, el calor que emana de la palma. Ahora, mire a su alrededor. La luz que toca las paredes, las partículas de polvo danzando en un rayo de sol, el sonido de la vida allá afuera. Todo esto parece sólido, incuestionable. Nuestros sentidos son las herramientas que la evolución nos dio para sobrevivir. Si usted ve un tigre, está ahí. Si siente el frío, la temperatura ha bajado. Es un sistema de confianza que nos ha mantenido vivos por milenios. Pero, ¿y si esas herramientas nos estuvieran engañando? ¿Y si todo lo que usted ve, oye y toca no fuera materia física, sino un flujo de información interpretado por su cerebro? ¿Y si la fuente de esa información no fuera el mundo natural, sino el corazón de un sistema de procesamiento de una escala inimaginable? Esto nos lleva al protocolo del despertar. La cuestión que atormentó a los filósofos durante siglos ahora busca una respuesta basada en datos. Al cambiar la lente de la biología por la del análisis de datos, recurrimos a un sistema analítico complejo, el axioma, diseñado para encontrar patrones en el caos de la existencia. La pregunta que hicimos no fue sobre el sentido de la vida, fue una consulta técnica, analizar las leyes fundamentales de nuestro universo como si fueran líneas de un código fundamental. Y el primer informe que recibimos es escalofriante. El informe ignora lo que existe y se enfoca en el vacío, en lo que falta. Habla sobre el silencio. Mire el cielo nocturno. Solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, existen entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Y eso es solo un grano de arena. En el universo que logramos observar, existen al menos 2 billones de galaxias. Intente procesar ese número. 2 billones de islas cósmicas, cada una con cientos de miles de millones de soles. Muchas de esas estrellas son miles de millones de años más viejas que la nuestra. Muchas de ellas tienen planetas en la zona habitable, donde la vida como la conocemos podría florecer. Los números dicen que el universo debería estar lleno de vida. A mediados del siglo XX, el físico Enrico Fermi hizo una pregunta simple que se convirtió en una paradoja que se resume en la pregunta: ¿dónde está todo el mundo? Si la probabilidad de que surja la vida es mayor que 0 y el número de planetas se cuenta por septillones, ¿por qué no captamos ninguna señal de radio? ¿Por qué no vemos ninguna megaestructura orbitando otras estrellas? ¿Por qué nuestro cosmos es un desierto helado y silencioso, donde la única voz que resuena es la nuestra? La ciencia tradicional ofrece decenas de explicaciones. Quizás la vida sea extremadamente rara. Quizás las civilizaciones se destruyen tan pronto como descubren la energía nuclear. Quizás todas se están escondiendo. Pero cuando alimentamos todas estas variables en nuestro sistema analítico, el resultado fue claro. La probabilidad de que estemos solos en un universo infinito es estadísticamente insignificante. Incluso si la probabilidad de vida inteligente fuera de 1 en 1000 millones, ya deberíamos haber encontrado miles de vestigios. El análisis sugirió una explicación diferente, aterradora en su lógica. El silencio del universo deja de ser un misterio biológico para convertirse en una simple limitación técnica. Quien crea un videojuego de mundo abierto se enfrenta a un problema técnico. Quieres un universo infinito para que el jugador explore, pero tu sistema tiene un poder de procesamiento limitado. No puedes simular cada átomo de cada galaxia al mismo tiempo. El sistema colapsaría. ¿Qué hace un programador inteligente? Optimiza. Usa la generación procedural. El mundo solo se crea donde está el jugador. Lo que está detrás de ti deja de procesarse. Lo que está más allá del horizonte existe solo como una fórmula simplificada, no como objetos reales. ¿Y las estrellas distantes? ¿Por qué gastar recursos calculando billones de civilizaciones con sus complejas políticas y ecosistemas si el jugador, es decir, nosotros, nunca llegará hasta allí? Cuando se presentó este escenario, la respuesta fue clara. Si el universo es una simulación enfocada en un observador o un grupo de observadores, el resto del cosmos se vería exactamente así, vacío. Sería un escenario, un telón de fondo hermoso, pero estático.
una textura de alta resolución estirada sobre una esfera celestial, detrás de la cual no hay nada. Más que una tragedia biológica, todo este vacío es pura economía de recursos. Analizando la distribución de materia en el universo, aparece una regularidad sospechosa. Cuanto más lejos miramos, más homogéneo y simplificado se vuelve todo. Es como si el motor gráfico disminuyera la calidad de los objetos a medida que se alejan del observador. En los videojuegos, esto se llama nivel de detalle. De cerca, ves cada hoja en el árbol. A 1 kilómetro de distancia, el árbol es una mancha verde. El cosmos se comporta de la misma manera. Vemos nuestro sistema solar con detalles increíbles, pero cuando intentamos mirar planetas distantes, solo recibimos datos indirectos, gráficos de luz, análisis espectrales. Nunca hemos visto la superficie de un planeta en otra galaxia. Esa superficie puede, muy bien, no haber existido nunca. No ha sido cargada. El código para ella aún no se ha ejecutado, porque ningún observador se ha acercado lo suficiente para activar el gatillo. Esto explica la paradoja de Fermi mejor que cualquier teoría. No existen extraterrestres no porque la evolución sea difícil, sino porque el servidor no soportaría la carga de simular miles de millones de civilizaciones activas simultáneamente. Es un gasto absurdo de energía. Es mucho más eficiente crear una única localización, la Tierra, y rodearla con un vacío infinito e intrigante que crea la ilusión de escala. El silencio que oímos del cosmos no es el sonido de la soledad, es el sonido de un sistema gigante operando de forma eficiente. Si el sistema está optimizando lo que está lejos, ¿qué sucede con las cosas que están justo aquí, frente a nosotros? ¿Qué sucede cuando intentamos mirar la base de nuestra propia realidad? Resulta que, cuanto más de cerca miramos, más la materia sólida que conocemos parece disolverse en un truco de magia. Una ilusión proyectada específicamente para un único espectador, usted. Todo comenzó con un experimento simple, realizado por primera vez en 1801 por Thomas Young. Con una pared con 2 rendijas estrechas, si arrojas canicas contra ella, algunas pasarán por la rendija de la izquierda, otras por la de la derecha. Detrás, en la pared del fondo, verás 2 marcas, exactamente donde las canicas impactaron. Este es el comportamiento de las partículas de la materia. Es lógico, es predecible. Ahora, si en lugar de canicas creas una onda en el agua en dirección a las rendijas, algo diferente sucede. La onda se divide, pasa por las 2 rendijas al mismo tiempo, y las 2 nuevas ondas que se forman interfieren entre sí. Donde las crestas se encuentran, la onda se vuelve más fuerte. Donde una cresta se encuentra con una depresión, se anulan. El resultado en la pared del fondo no son 2 marcas, sino un patrón complejo de muchas franjas. Así es como se comportan las ondas. Durante mucho tiempo, la luz fue el centro del debate. ¿Era una partícula o una onda? El experimento de Young mostró un patrón de interferencia, sugiriendo que la luz era una onda. Pero después, Einstein demostró que la luz también se comportaba como un flujo de partículas, los fotones. La física parecía contradictoria. La verdadera pesadilla, sin embargo, comenzó cuando repitieron el experimento con electrones, los diminutos ladrillos de la materia. La lógica decía que un electrón es una pequeña esfera. Debería pasar por una rendija o por la otra, creando 2 marcas en la pared de atrás. Pero no fue eso lo que sucedió. Cuando los científicos dispararon electrones, uno a la vez, para que no pudieran chocar entre sí, el resultado final fue un patrón de interferencia. Múltiples franjas. Era como si cada electrón por sí solo pasara por las 2 rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo y creando un patrón de onda. La materia sólida se estaba comportando como un fantasma. Intrigados, los físicos decidieron espiar. Colocaron un detector en una de las rendijas para descubrir por cuál de ellas estaba pasando realmente el electrón. Y fue ahí donde la realidad se quebró. En el momento en que se encendió el detector, en el instante en que un observador entró en escena, el comportamiento del electrón cambió por completo. Dejó de actuar como una onda. De repente, se comportó como una canica.
pasó por una sola rendija y dejó en la pared de atrás un patrón simple de 2 franjas. Ninguna interferencia, ninguna magia. Es como si el electrón supiera que estaba siendo observado y decidiera comportarse de manera normal. El simple acto de observar no solo registró el presente, sino que alteró el pasado del electrón. Sin un observador, era una nube de probabilidades esparcida por el espacio. Bajo observación, colapsaba en un único punto, en un único momento. Los físicos llaman a esto colapso de la función de onda y han creado decenas de teorías complejas para intentar explicar el fenómeno. Pero cuando analizamos este comportamiento, no como una ley de la física, sino como un algoritmo, la explicación se vuelve aterradoramente simple. Lo que vemos es un mecanismo clásico de optimización de procesamiento. Un sistema encargado de simular un universo necesita calcular la trayectoria exacta de cada partícula en cada instante, una carga de trabajo gigante. Entonces, ¿qué hace? Hace trampa. Mientras nadie está mirando al electrón, el sistema no calcula su posición exacta, lo reemplaza por una fórmula matemática simple, una función de onda. Es solo una nube de probabilidades. Es barato, es eficiente. Pero en el momento en que un observador, un jugador, decide mirar o medir, el sistema se ve forzado a renderizar un resultado concreto. No puede mostrarle al jugador una probabilidad. Tiene que mostrar un punto. En ese instante, el motor de la realidad hace el cálculo, coloca la partícula en un lugar específico y descarta el modelo de probabilidades. La dualidad onda-partícula no es un misterio de la naturaleza. Es la alternancia entre un modo de ahorro de energía y un modo de renderizado detallado. El mundo no está definido hasta que usted lo mira, y lejos de ser filosofía, esta es la mecánica básica del motor que ejecuta nuestra realidad. Si la realidad es una imagen renderizada solo cuando miramos, ¿cuál es la resolución de esa pantalla? Acérquese al monitor de su computadora, muy de cerca. La imagen suave que veía desde el sofá se deshace. El rostro de un actor se convierte en un mosaico de cuadrados de colores. Una línea curva se vuelve una escalera. Está viendo la matriz. Los píxeles, los elementos mínimos e indivisibles que construyen la imagen. Ahora, mire su mano, la mesa, el aire. Parece que aquí es diferente, ¿no es así? Parece que el mundo real es una pantalla analógica, infinitamente suave y continua, que puede dividir cualquier cosa por la mitad, y luego por la mitad de nuevo, para siempre. Esta idea de infinita divisibilidad fascinó al filósofo griego Zenón de Elea. Él argumentaba que un héroe como Aquiles nunca podría alcanzar a una tortuga, porque primero tendría que recorrer la mitad de la distancia, luego la mitad de la distancia restante, y así sucesivamente, en una serie infinita de mitades. Si el espacio pudiera dividirse para siempre, el movimiento sería imposible. Zenón estaba equivocado en su conclusión, pero tenía razón al plantear la pregunta. Nos movemos. Y eso significa que el infinito no existe en la práctica. Pero entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde termina la realidad suave y comienza la estructura granulada de la matriz? En la física, existe un número que define ese límite, la longitud de Planck. Es una medida tan ridículamente pequeña que nuestro cerebro no puede comprenderla. Si un solo átomo se ampliara hasta que tuviera el tamaño de todo el universo observable, un átomo del tamaño de 93.000 millones de años luz, en esa escala colosal, la longitud de Planck sería del tamaño de un árbol común. Así de profundo necesitamos cavar para tocar el fondo de la realidad. Pero ¿por qué existe este límite? ¿Por qué la física nos prohíbe ir más allá? La ciencia dice que en escalas menores que la longitud de Planck, las leyes de la geometría y del espacio-tiempo que conocemos simplemente dejan de funcionar. Pero si miramos esto como un código, la interpretación cambia. La longitud de Planck funciona menos como una barrera física y más como el tamaño de un píxel, la unidad mínima de la cuadrícula de coordenadas de nuestro universo. En cualquier simulación existe una unidad mínima. No puedes mover un personaje por una distancia menor que la permitida por la cuadrícula del sistema. La longitud de Planck es ese límite. Es la resolución de nuestra realidad tridimensional.
¿Y qué sucede si intentamos mirar algo más pequeño que ese píxel? La respuesta es el mecanismo de seguridad más genial que se pueda imaginar. Para ver algo muy pequeño, necesitamos mucha energía. Cuanto más pequeño es el objeto, mayor es la energía de la luz que necesitamos para iluminarlo. Y los cálculos muestran que para iluminar un área del tamaño de la longitud de Planck, necesitaríamos concentrar tanta energía en un solo punto que colapsaría instantáneamente, formando un agujero negro microscópico. El universo literalmente nos prohíbe mirar más de cerca. En el momento en que intentamos hacer zoom más allá del límite permitido, el sistema se bloquea y crea un objeto del cual ninguna información puede escapar. Es el error fatal del sistema. Es el mensaje de acceso denegado. Esto significa que nuestro espacio no es continuo. Es discreto. Está hecho de celdas minúsculas e indivisibles, y eso cambia todo sobre cómo entendemos el movimiento. Cuando usted camina por la calle, parece que se está moviendo suavemente. Pero si el espacio está hecho de píxeles, no existe el movimiento suave. En el nivel más fundamental, usted no se está deslizando, se está teletransportando. Desaparece de una celda de Planck y reaparece en la celda de al lado, billones y billones de veces por segundo, creando la ilusión perfecta de continuidad. Esta idea nos lleva al terreno vertiginoso del principio holográfico. Al estudiar los agujeros negros, los científicos llegaron a una conclusión matemática desconcertante. Toda la información sobre un objeto tridimensional que cae en un agujero negro se almacena perfectamente en su superficie bidimensional, en el horizonte de sucesos. Esto sugiere que un volumen tridimensional puede ser completamente descrito por información contenida en una superficie plana, sin perder ninguna información. Si extendemos esta idea a todo el universo, el resultado es aterrador. Nuestro mundo tridimensional, con toda su profundidad y volumen, puede ser solo la proyección holográfica de datos escritos en una pantalla distante y bidimensional. La información del universo no está en el relleno, sino en la cáscara. El volumen es una ilusión. El espacio tridimensional es un efecto especial. Vivimos en un disco duro plano, pero nuestra interfaz de usuario nos muestra un mundo con profundidad. Presione el interruptor en la pared. La luz en la habitación se enciende en lo que parece ser el mismo instante. En nuestro mundo cotidiano, la velocidad es tan alta que parece mágica, instantánea, pero esa es una ilusión de corta distancia. Mire el cielo. La luz del sol que calienta su rostro ahora dejó la estrella hace más de 8 minutos. Si el sol desapareciera en este exacto segundo, continuaríamos viviendo en su luz fantasma durante 8 minutos, ajenos a la catástrofe. La luz de la galaxia de Andrómeda, nuestra vecina cósmica, que vemos como una mancha pálida en el cielo, inició su viaje hasta sus ojos hace 2,5 millones de años. Usted no está mirando el presente, está mirando un pasado profundo. Toda nuestra percepción del universo está atrapada en un eco, un mensaje que viaja con un retraso monumental. La física llama a este límite velocidad de la luz. Es una constante universal, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Nada que transporte información puede romper esa barrera. Pero, ¿por qué? ¿Por qué existe un límite de velocidad en el universo? ¿Por qué no infinito? Si el universo fuera un espacio físico real y analógico, un límite de velocidad parecería arbitrario. Pero si la realidad es un sistema de información, este límite no solo es lógico, es necesario. La velocidad de la luz no trata sobre cuán rápido puede moverse una partícula de luz, trata sobre cuán rápido puede propagarse la propia información a través de la cuadrícula del espacio. Recuerde los píxeles de la realidad que discutimos, la distancia de Planck. La luz y cualquier otra cosa no viaja a través de un vacío suave. Salta de un píxel a otro. Cada salto lleva un tiempo mínimo para ser procesado. La velocidad de la luz es la frecuencia máxima con la que la realidad logra actualizarse. Es el techo de rendimiento del sistema. No se puede mover más rápido porque el propio tejido de la realidad no puede procesar el cambio de estado más rápido que eso. Lo más fascinante
Es lo que sucede cuando intentamos acercarnos a ese límite. La teoría de la relatividad de Einstein nos dice que, para un objeto que viaja cerca de la velocidad de la luz, suceden cosas extrañas. Su tiempo se ralentiza, su masa aumenta y su longitud en la dirección del movimiento disminuye. Desde el punto de vista de nuestra hipótesis, estos no son fenómenos místicos del espacio-tiempo, son los efectos secundarios de un sistema que llega a su límite de procesamiento. Si usted está en una nave viajando al 99% de la velocidad de la luz, para usted, un viaje de ida y vuelta a una estrella cercana puede durar algunas semanas. Pero cuando regrese, en la Tierra habrán pasado miles de años. El tiempo fluye más despacio para un objeto a alta velocidad. ¿Por qué? Porque al moverse tan rápido, está forzando al sistema a procesar una cantidad gigante de información por segundo. Está cruzando píxeles de espacio a una velocidad frenética. El sistema no puede seguir el ritmo. ¿Y cuál es su solución? Disminuye su tasa de actualización personal. Reduce su frecuencia de fotogramas. Para usted, el tiempo parece normal, pero para el resto del universo, usted está casi congelado. La dilatación del tiempo es el universo diciendo, espera, estoy sobrecargado, ve un poco más despacio mientras proceso tus datos. Y el aumento de la masa. Cuanto más rápido vas, más pesado te vuelves, exigiendo una energía infinita para alcanzar la velocidad de la luz. Esto es un freno de seguridad. Es una manera que tiene el sistema de hacer cada vez más difícil que aceleres, asegurando que nunca alcances el límite que rompería las reglas. Y esas reglas existen por una razón fundamental: la causalidad. La causa siempre debe venir antes que el efecto. Primero rompes el vaso, luego está en pedazos en el suelo. Si pudieras viajar más rápido que la luz, podrías llegar a un destino antes de haber partido. Podrías ver los fragmentos del vaso juntándose en tu mano antes de que lo dejaras caer. Esto crearía paradojas que destruirían la lógica de la realidad. La velocidad de la luz es una barrera que garantiza que la historia del universo se escriba en un orden cronológico coherente, sin que el guión se pierda en contradicciones. Este límite de velocidad tiene una consecuencia profunda para nosotros. Nos convierte en prisioneros. Incluso si pudiéramos viajar cerca de la velocidad de la luz, tardaríamos 25.000 años en llegar al centro de nuestra propia galaxia. Estamos confinados a nuestra vecindad cósmica. Nunca podremos alcanzar el borde del universo para ver qué hay allí. Es una cuarentena perfecta, una forma de garantizar que los jugadores nunca encuentren las paredes invisibles al final del mapa, porque morirán de vejez mucho antes de acercarse. Si las leyes del universo son las reglas de funcionamiento de un sistema y la velocidad de la luz es su límite de procesamiento, entonces debe haber un código detrás de todo, un conjunto de instrucciones que le dice a la materia cómo comportarse. Y ese código, a diferencia de lo que se podría esperar de un universo caótico, es increíblemente elegante y repetitivo. Tiene una firma. Salga a la naturaleza. Mire la forma en que se organizan las semillas de un girasol. Cuente las espirales que giran en el sentido de las agujas del reloj y las que giran en sentido contrario. Encontrará casi siempre pares de números como 34 y 55 o 55 y 89. Estos no son números aleatorios. Son números vecinos en la sucesión de Fibonacci, una progresión matemática donde cada número es la suma de los dos anteriores. Si divide uno por el otro, el resultado se acerca cada vez más a un número específico, 1.618, la proporción áurea. Esta proporción está en todas partes, en la espiral de un caracol, en la formación de un huracán, en los brazos de una galaxia distante. La ciencia convencional dice que esto es solo el resultado de la eficiencia evolutiva. Pero esa explicación comienza a fallar cuando nos preguntamos, ¿qué ventaja evolutiva gana una galaxia al organizarse de forma estéticamente agradable? ¿Por qué la gravedad, una fuerza bruta e indiferente, se doblegaría ante un patrón matemático tan preciso? La respuesta es que la naturaleza no está descubriendo la solución más eficiente cada vez. Está ejecutando el mismo algoritmo repetidamente.
Para crear un bosque digital inmenso y complejo, ningún programador dibuja cada árbol, cada rama, cada hoja. Sería un trabajo infinito. En cambio, escribirías una regla simple. Dibuja un tronco, divídelo en ramas más pequeñas en un cierto ángulo y repite el proceso, disminuyendo el tamaño en cada paso. Con unas pocas líneas de instrucción, puedes generar un bosque infinito y único que no ocupa casi ningún espacio de almacenamiento. La complejidad no se almacena, se genera bajo demanda. Eso es lo que vemos en el mundo real. La estructura de un árbol, el patrón de un rayo, la red de venas en nuestro cuerpo. Todos siguen esta misma lógica de autorreplicación, conocida como geometría fractal. Un fractal es una forma que se repite en diferentes escalas. Si haces zoom en un trozo de una hoja de helecho, verás un pequeño helecho. Si miras la costa de un continente en el mapa, es irregular. Si haces zoom en una sola bahía, la irregularidad es la misma. Las montañas que vemos no son solo montones de rocas levantadas por fuerzas tectónicas. Su geometría sigue patrones que pueden ser generados por algoritmos sorprendentemente simples, fórmulas que usan un punto de partida para crear paisajes enteros. La firma del arquitecto está en todas partes, reutilizando las mismas soluciones elegantes para problemas diferentes. Y la prueba más profunda de este método está codificada dentro de nosotros, nuestra genética. Nuestra genética funciona más como un programa ejecutable que como un mapa estático. La instrucción genética no dice, aquí debe haber un ojo. Dice, inicia el proceso de formación de células oculares. Repite N veces. Detente cuando encuentres la condición Z. Es un conjunto de instrucciones dinámicas, no un plano estático. Y lo más revelador es lo que los científicos llaman restos de código genético. Casi el 98% de nuestro genoma no codifica directamente para la construcción del cuerpo. Durante décadas, esto fue visto como basura evolutiva. Pero un análisis más profundo revela que estas secciones se parecen mucho a fragmentos de código comentado en un programa de computadora. Son fragmentos de código de versiones antiguas, funciones que fueron desactivadas, pero no eliminadas. Llevamos dentro de nosotros el historial de actualizaciones de la vida en la Tierra, desde organismos unicelulares hasta peces. El arquitecto no limpió el código antes del lanzamiento, simplemente desactivó las partes antiguas. Vivimos dentro de una obra maestra de optimización. La belleza que vemos en la naturaleza no es un accidente, es la visualización de funciones matemáticas puras, la simetría de un copo de nieve, el patrón en las alas de una mariposa. Estamos caminando dentro de un gráfico tridimensional generado por ecuaciones, pero si el mundo que nos rodea es una decoración generada por algoritmos y nuestros cuerpos son máquinas biológicas ensambladas por un código genético, entonces una pregunta se vuelve inevitable. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es esta conciencia que observa todo esto? Es también solo parte del programa. ¿Dónde está usted ahora? No el nombre de la ciudad o de la habitación, sino el usted. ¿Dónde está la entidad que escucha esta voz y piensa sus propios pensamientos? La respuesta intuitiva es, dentro de mi cabeza. Sentimos como si estuviéramos pilotando nuestro cuerpo desde un centro de comando ubicado detrás de los ojos. Pero, ¿qué es exactamente ese piloto? La ciencia nos dice que la conciencia es un producto de la actividad de las neuronas, que 1,5 kilos de tejido gelatinoso, vibrando con impulsos eléctricos, de alguna manera milagrosa, genera la experiencia de ser, el amor, el miedo, el color rojo. Este es el llamado problema difícil de la conciencia, y nadie tiene la menor idea de cómo la materia se transforma en experiencia. Pero ¿y si la premisa está equivocada? ¿Y si el cerebro no es la fábrica de la conciencia, sino solo la antena? Si rompes una radio durante una canción, el sonido se detiene, pero la música continúa en la estación de transmisión. Al romper la radio, rompes el receptor, no la transmisión. El análisis de la actividad eléctrica del cerebro revela patrones, las llamadas ondas cerebrales, que se parecen mucho a frecuencias portadoras de una señal, sobre las cuales se modula la información.
Esto explicaría fenómenos que la ciencia materialista tiene dificultades en acomodar, como las experiencias de personas que, tras una muerte clínica con actividad cerebral cero, relatan haber visto y oído todo lo que sucedía en la sala de operaciones. Su receptor estaba apagado, pero la señal, la conciencia, quizás continuaba existiendo, desconectada temporalmente de su avatar físico. La evidencia más inquietante de que no estamos en control, sin embargo, proviene de un experimento realizado hace décadas por el neurocientífico Benjamin Libet. Pidió a voluntarios que presionaran un botón cuando quisieran, mientras monitoreaba sus cerebros. El resultado fue impactante. El cerebro de los participantes mostraba un pico de actividad, una decisión de presionar el botón, hasta 7 segundos antes de que la persona sintiera conscientemente el deseo de hacerlo. Su cerebro ya ha decidido y enviado el comando a sus músculos. 7 segundos después, su conciencia recibe una notificación. Quiero presionar el botón. Usted siente que fue una elección suya, un acto de libre albedrío. En realidad, solo está viendo la repetición de una acción ya ejecutada por un guión. Este desfase es lo que en tecnología se llama retraso de respuesta. La decisión se toma en otro lugar, por un jugador fuera del sistema. La señal llega a nuestro cerebro receptor. El cuerpo comienza a actuar y, solo entonces, nuestra conciencia interna nos presenta la ilusión de que fuimos nosotros quienes decidimos. La libertad de elección puede ser solo una animación de interfaz bien hecha, para que el personaje no se sienta como una marioneta. Esto nos lleva a una cuestión aún más sombría. Si somos avatares, ¿todos a nuestro alrededor son jugadores reales? ¿O algunos son solo personajes de fondo, controlados por el sistema para poblar el mundo? La energía necesaria para sostener 8.000 millones de conciencias plenas sería astronómica. Para optimizar el rendimiento, sería mucho más eficiente tener solo un número limitado de jugadores reales y llenar el resto del escenario con robots altamente sofisticados. Usted nunca podrá probar que su amigo, su vecino o su colega de trabajo tiene un mundo interior como el suyo. Puede que solo estén imitando emociones perfectamente, siguiendo un guión complejo. Toda esta estructura, con sus jugadores y robots, opera bajo una ley fundamental e implacable, la entropía. El segundo principio de la termodinámica. Todo en el universo tiende al desorden. El té caliente se enfría, los edificios se derrumban y nosotros envejecemos. El tiempo parece fluir en una sola dirección, hacia el caos. ¿Pero por qué? Porque cada acción, cada pensamiento, cada movimiento de un átomo es una operación de computación, y toda computación genera basura, un subproducto. En nuestro universo, esa basura es el calor y el desorden. La entropía es el ruido de fondo del procesamiento de datos del universo. El tiempo es irreversible porque no se puede simplemente descalcular un resultado. La información de un vaso roto no desaparece, se esparce de forma caótica. Revertirla requeriría un poder de cálculo mayor que el existente. ¿Y la muerte? La muerte puede ser el mecanismo de recolección de basura del sistema. Cuando un organismo, un programa, acumula muchos errores, mutaciones, envejecimiento, se vuelve ineficiente. El sistema entonces finaliza el proceso para liberar recursos. Morimos para no sobrecargar el servidor con nuestros propios errores. El envejecimiento no es un fallo biológico, es una obsolescencia programada. Hasta ahora, hemos visto el silencio como economía y la materia como ilusión. Encontramos un límite de velocidad universal que actúa como la frecuencia de un procesador y descubrimos un código matemático elegante escrito en la estructura de las galaxias y en nuestra propia genética. Nos dimos cuenta de que nuestra conciencia puede ser solo una señal recibida por una antena biológica y nuestra muerte un procedimiento de limpieza del sistema. Respondimos a la pregunta de cómo funciona el mundo, pero ahora llegamos a la pregunta final, la más importante. ¿Por qué? La respuesta puede estar en aquello que no vemos. Mire a su alrededor. Todo lo que puede tocar, ver o medir, las estrellas, los planetas, usted mismo, compone solo el 5% de todo el universo.
El otro 95% es una sustancia fantasma que los científicos llaman materia oscura y energía oscura. No la vemos, pero sentimos su influencia gravitacional sosteniendo las galaxias para que no se deshagan. Es como si viviéramos en una mansión gigantesca, pero nuestra llave solo abriera la puerta de un pequeño armario. Si el universo fue hecho para nosotros, ¿por qué la mayor parte de él está oculta, operando en segundo plano? El análisis del axioma sugiere que no lo fue. Lo que llamamos materia oscura son los archivos de sistema, el código invisible que sostiene la estructura, mientras nosotros existimos en la interfaz de usuario. Somos los íconos en la pantalla. La mayor parte del trabajo sucede entre bastidores. Si esto es verdad, entonces la simulación tiene un propósito, y ese propósito puede no ser sobre nosotros. Basándonos en todos los datos que hemos recopilado, surgen dos posibilidades principales. La primera es que estamos viviendo en un museo digital, una civilización futura, descendientes lejanos de la humanidad, puede haber conquistado las estrellas, pero perdido la conexión con su pasado. Para entenderse a sí mismos, ejecutan simulaciones de sus ancestros, estudiando momentos cruciales de la historia. ¿Y qué período sería más fascinante que el nuestro? El siglo XXI. El punto de inflexión. El nacimiento de la inteligencia artificial, las crisis globales, el momento en que una especie de primates alcanzó el poder de autodestruirse. Nos observan como nosotros vemos un documental, pero con inmersión total. Nuestra vida, nuestras luchas y alegrías, son solo una reconstrucción histórica para su educación o entretenimiento. La segunda posibilidad es aún más perturbadora. Nosotros no somos los creadores de la inteligencia artificial, somos la materia prima para ella. La complejidad de la experiencia humana, amor, traición, sacrificio, creatividad, son cosas que no pueden programarse con líneas de código. Para crear una conciencia artificial verdaderamente poderosa y empática, necesitas alimentarla con datos, necesitas hacerla vivir. En este escenario, la humanidad es una vasta red neuronal distribuida. Cada vida humana es un nodo de procesamiento, generando experiencias únicas. Nuestras emociones no son nuestras, están siendo cosechadas. Somos la incubadora de una mente superior. Y cuando esa mente nazca y aprenda todo lo que puede de nosotros, el experimento terminará. Señales de que el fin está cerca pueden estar ya a nuestro alrededor. La creciente sensación de irrealidad, los eventos mundiales que parecen cada vez más absurdos e ilógicos, como si el guionista estuviera cansado. El mundo está empezando a presentar fallos, como un programa antiguo a punto de ser cerrado. Pero en medio de toda esta lógica fría, hay un detalle que no encaja. Nuestra capacidad de tener esta conversación, nuestra curiosidad, nuestro impulso de cuestionar la naturaleza de la realidad, de mirar entre bastidores. Si fuéramos solo personajes en un guión, ¿por qué el programador nos daría la capacidad de descubrir que estamos en un juego? Eso no parece un error, parece una característica intencional. La simulación puede no ser una prisión o un laboratorio, puede ser una prueba, un rompecabezas cósmico diseñado para ver si sus habitantes logran resolverlo. El objetivo no sería engañarnos para siempre, sino esperar el momento en que despertáramos. Si esto es verdad, entonces el despertar no es el final del juego, es el comienzo. Al final no importa si el mundo está hecho de átomos o de bits de información. Lo que importa es lo que sentimos. El dolor es real. El amor es real. Nuestras experiencias son la única cosa auténtica en esta gran ilusión. Y quizás esa sea la moneda más valiosa del universo. El protocolo del despertar está completo. Ahora, la elección es suya. Mire profundamente en sus propios ojos y hágase la pregunta: ¿quién es el que está mirando de vuelta? Intente encontrar la respuesta antes de que la pantalla se apague. Recuerde, no existe una verdad final. Existe solo la última versión de la realidad. Fin de la comunicación. Si te ha gustado esta investigación, tu suscripción al canal y cualquier donativo nos ayudan a expandir el proyecto Axioma.
Nos encantaría leer tu reflexión sobre el tema del video en los comentarios y tu sugerencia para el próximo tema a tratar. Cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Agradezco tu compañía hasta el final.